Bueno, vamos a abrir la Biblia, hermanos, por favor. Ahí en Mateo, capítulo 3, Mateo 3, 14. Vamos a ver este versículo, pero quisiera que lo leyéramos desde el 13 hasta el 15 para entender el contexto, pero nos vamos a estar enfocando en el versículo 14. Amén. Y, 3. perdón, Mateo 3, capítulo 3, hermana, versículos del 13 al 15. Es lo que vamos a leer ahorita, pero vamos a enfocarnos en el versículo 14. Vamos a estar hablando de el reconocimiento de su gloria. Betty, ¿vas para allá? Sí. ¿Me puedes traer un vasito de agua, por favor? De pasada. Sí. Gracias. Muy bien, el reconocimiento de su gloria. Si me quieren acompañar, hermanos, a darle lectura, ¿qué les parece si nos ponemos de pie para leerlo? En reverencia a la palabra de Dios. Mateo 3, 13 al 15, dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Gracias, por favor. Bueno, si se fijan, permítanme hacerles un comentario antes de iniciar. Salud. Si se fijan, estuvimos hablando de los profetas menores. Antes de ver algunos de los profetas, no los vimos todos. Ni tampoco vimos todos los capítulos ni nada de eso. Ahora vimos un versículo de cada libro de los profetas menores, de algunos cuantos, ¿verdad? Vimos Jeremías, ¿verdad? Un profeta mayor. En otra ocasión ya hemos visto Isaías. Entonces, si han observado en lo que va del año y del año pasado, pues hemos estado avanzando prácticamente desde el Génesis, ¿verdad? Hasta poco a poco hasta llegar hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, la idea es obedecer a la palabra cuando dice que quienes enseñamos la palabra debemos dar todo el consejo de Dios. Es mucha la palabra de Dios, son muchos capítulos, muchos versículos, muchos libros, pero creo que vamos a tomar mucha bendición si vamos viendo, ¿verdad? Cada libro, de acuerdo, esto lo doy de acuerdo a las lecturas de su servidor. En el momento que veo un versículo que el Señor me da, ¿verdad? Lo subrayo y me pongo a partir de ahí a prepararme. Entonces, en esta ocasión nos tocó Mateo y esperamos avanzar en el Nuevo Testamento. Les pido que oren, por favor, hermanos. Estamos empezando el Nuevo Testamento. Amén. Y les pido que oren para que el Señor nos bendiga con su palabra. Muy bien. Entonces, vamos a hablar del reconocimiento de su gloria. Y nos vamos a basar en el versículo 14. Dijimos: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Aquí, hermanos, estamos enfocándonos en la gloria de un hombre que vino a este mundo a cumplir una misión de parte de su Padre Celestial, en la gloria del Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista, hermanos, era una persona entregada a Dios de todo corazón, y él sabía quién estaba enfrente de él. Amén. Él sabía que el que estaba enfrente de él
era el Rey de la Gloria, que merecía la gloria. Y Juan el Bautista, hermanos, todo el tiempo su vida estuvo enfocada en glorificar a Dios. Amén. En todo momento. Porque si no fuera así, hermanos, Juan el Bautista no hubiera andado en el desierto desde su juventud, preparándose para cuando viniera el Señor Jesucristo. Amén. No hubiera estado en la soledad, llenándose del Santo Espíritu de Dios, para que cuando se manifestara el Señor Jesucristo, Él pudiera llegar a preparar el camino del Señor en una labor tan grande, tan titánica, como preparar el camino del Señor. Yo creo, hermanos, que Juan el Bautista se hacía esta pregunta, así como la pregunta que se hace aquí. Dice Juan el Bautista: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Yo creo que Juan el Bautista, hermanos, se hacía esta pregunta cuando estaba en el desierto también. Yo creo nunca entendió, hermanos, nunca entendió quién era él. ¿Yo quién soy para que el Señor me use en tan grande empresa como preparar el camino del Señor? Como un instrumento que es indigno, porque así se consideraba él, puede ser usado en las manos de Dios para una empresa tan grande. Como un hombre, un simple hombre, como Juan el Bautista, porque él así se proclamaba, ¿verdad? Él solo era un hombre que servía a Dios, que amaba a Dios. Y ahí es donde está la diferencia. Cuando Dios se glorifica en la vida de una persona, en este caso en la vida de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, hermanos, si hubiera buscado su propia gloria, hubiera tal vez buscado riquezas. Juan el Bautista pues vivía en la pobreza. No le interesaba nada de este mundo, hermanos. Él vivía como un profeta y vivía en el desierto. Y todo ese tiempo que estuvo ahí, estuvo, a diferencia, hermanos, de muchos predicadores, ¿verdad? A diferencia de nosotros mismos, hermanos, quienes compartimos la palabra, estuvo sin ningún interés en este mundo. Nada, hermano, le interesaba. Comía langostas y miel silvestre cuando estaba ahí. Amén. Era todo lo que comía. No tenía grandes manjares, no buscaba grandes ofrendas, no cobraba por predicar, porque él lo hacía para su Señor. Amén, amén. Y cuando decimos que él comía langostas y miel silvestre, no eran langostas de esas del mar, ¿verdad? De esas de mariscos, ¿verdad? Que estarían en un buffet o en un platillo de alguien que tiene dinero para pagar. Sino que cuando dice ahí langostas se refiere a chapulines. Y esas langostas, hermanos, esos chapulines, ¿verdad? Que es una palabra más común para nosotros acá en el norte, acá en México. Esos chapulines que él se comía, en la ley, hermanos, estaba estipulado que sí se podían comer, porque había otros animales que no se podían comer, que eran considerados inmundos por la ley de Dios. Amén, amén. Y algunos insectos, muchos insectos eran considerados inmundos, pero los chapulines o las langostas sí se podían comer. Entonces él comía lo que le era permitido. Su corazón estaba totalmente enfocado a obedecer al Señor. Y comía estas cosas, hermanos. No le importaba nada. Y ayunaba muchas veces. Yo creo que ayunaba muchas veces por necesidad, hermanos. Pero Dios siempre lo alimentaba. Dios siempre lo sustentaba. Gloria a Dios. Y él ayunaba porque él sabía que era necesario ayunar para el gran ministerio que él tenía. Amén. Y él practicaba el ayuno. Por eso cuando los fariseos cuestionaron al Señor Jesucristo, dijeron: los discípulos de Juan ayunan. ¿Por qué ayunaban los discípulos de Juan? Porque Juan el Bautista les ponía ese ejemplo. Ellos aprendían de él. Amén. Y él ayunaba, él oraba, porque él sabía y estaba consciente de la gloria que él debía darle a su Dios y el reconocimiento que él debía darle a su Dios, que solo se podía lograr si él, el Señor, se glorificaba.
si nosotros nos empezamos a glorificar, aunque sea un poquito, hermanos, se obstruye la obra del Señor. En el caso de Juan el Bautista, no le interesaban los lujos, no le interesaba no tenía intereses puestos aquí en esta tierra. Solo le interesaba a su Dios. Solo le interesaba la obra que Dios le mandó a hacer, preparar el camino del Señor, para predicar el arrepentimiento, para que la gente se bautizara como una iniciación en el judaísmo. Esto era lo que simbolizaba el bautismo de Juan, ¿verdad? Como un rito de purificación, en el que cuando era bautizado, cuando alguien, hermanos, no pertenecía al pueblo de Israel, para poder empezar a ser prosélito o iniciarse dentro del judaísmo o ser parte del pueblo de Israel, siendo gentil, tenía que hacer esos ritos de purificación. Entonces, los que estaban siendo bautizados por Juan el Bautista eran fariseos, saduceos, o sea, gente del mismo pueblo de Israel. Ellos no tenían por qué bautizarse, pero como vivían como gentiles, se bautizaban. Y él les decía: generación de víboras, ustedes fueron engendrados por gente que son como víboras, pecadores, tienen que arrepentirse. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Les dice Juan el Bautista a ellos. O sea, ¿por qué vienen aquí a buscar al Señor? ¿Quién les dijo que aquí podían encontrarlo? ¿Quién los enseñó a huir de allá, de donde ustedes estaban a punto de perderse y a punto de recibir la ira de Dios? Era inexplicable. Solamente lo que se puede explicar es que Dios mismo los traía a esos fariseos. ¿Qué le importaba a un fariseo estar ahí, hermanos? Con toda la gloria que ellos consideraban tener, ¿qué les importaba estar ahí con un hombre que vestía de pelo de camello? Amén. Un hombre que tenía una apariencia humilde y que no tenía ningún lujo y que solamente lo que hacía era predicar el arrepentimiento. Solamente una obra así la pudo haber hecho el Señor. Gloria a Dios. Entonces, este es Juan el Bautista, hermanos. Y en ese momento, lo que estaba pasando era que el Señor Jesucristo, vamos ahí al verso 13, el Señor Jesucristo venía de Galilea. Dice ahí el verso 13: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. El Señor Jesucristo, hermanos, cuando estaba en Galilea, Él dijo: ya es tiempo. Él pensó en ir al Jordán, en pasar por ese trayecto de Galilea al Jordán para llegar hasta ese hombre que estaba ahí vestido de piel de camello y ser bautizado por él. Porque el Señor Jesucristo sabía lo que se debía hacer. Sabía que para iniciar su ministerio tenía que comenzar con eso. Entonces, cuando el Señor Jesús se encontró con Juan el Bautista, no era un encuentro casual. El Señor Jesucristo ya lo tenía en su mente. Era parte de su obediencia al Padre Celestial. Porque a partir de ahí iba a empezar su ministerio. Primero fue bautizado, después fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. Esto era necesario, hermanos. Si no, ¿cómo hubiéramos podido decir que el Señor Jesucristo conoce todas nuestras dolencias, todas las tentaciones a las que nosotros somos sometidos día con día? ¿Cómo podríamos decir que nuestro Señor Jesucristo las conoce si no es que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo? Él conoce todas nuestras debilidades. Él conoce cómo somos tentados día con día. Entonces, así era necesario ir al Jordán con ese hombre que estaba ahí, que estaba preparando el camino del Señor para ser bautizado por él. Entonces, quisiera ver, hermanos, algunas cosas respecto a este versículo, sobre todo el versículo 14. Y la primera de ellas es que este reconocimiento es un reconocimiento
necesario en nuestra vida. Nosotros necesitamos, dice el versículo 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero dice ahí, yo necesito. O sea, Juan el Bautista, hermanos, estaba consciente de que él necesitaba reconocer a su Dios que estaba ahí. Amén, amén. Hermanos, cualquier persona en la carne, quizás nos hubiéramos emocionado por decir, voy a bautizar al Señor Jesucristo. O sea, era un honor, era una gloria hacer eso, porque el Señor Jesucristo resulta que es el Creador, resulta que Él es el Señor de la gloria, Amén, a quien amén. alaban todos los millones de ángeles que están en el cielo. ¿Qué gloria no sería, hermanos, tener el honor de bautizarlo? Y Juan el Bautista, hermanos, en lugar de decir, voy a bautizar al Señor Jesucristo, voy a bautizar a mi Señor, y eso va a ser la culminación de mi ministerio, en lugar de decir eso, él no entendía, hermanos, y decía, yo necesito ser bautizado por ti. Cosa, hermanos, una cosa que primero quisiera mencionar, lo grande del ministerio de Juan el Bautista, la bendición que él tuvo de tener el honor dado por Dios, no por los hombres, sino por Dios. Ese es el que vale, el honor que da Dios. De tener el honor, hermanos, de servir al Señor Jesucristo y preparar su camino. Hay mucha grandeza en eso. Y ese fue un regalo muy grande que recibió de parte de Dios, Juan el Bautista. Pero hubo algo que no recibió, hermanos. Algo que no recibió. Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Desde el vientre de su madre, hermanos. Amén, amén. O sea, esto significa que es por gracia de Dios. Juan el Bautista no estaba lleno del Espíritu Santo porque él se la pasara en el desierto orando. No estaba lleno del Espíritu Santo porque él se la pasara ayunando o porque no le gustaran los privilegios ni los lujos. Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo por gracia de Dios nada más. Y él lo sabía. Y como él lo reconocía, Dios día con día lo llenaba de su Espíritu. Pero la manera en que estaba el Espíritu Santo en ese momento en la tierra no era la manera en la que iba a venir en el día de Pentecostés. Era una forma diferente. Y en el momento que él dijo, yo necesito ser bautizado por ti, se estaba refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. Amén. Que él, hermanos, siendo lleno del Espíritu Santo, él no lo recibió. O sea, él hubiera querido, como todos los demás profetas, hermanos, todo lo que ellos predicaban, los profetas, Isaías, Amós, todos los profetas, ellos hubieran anhelado ver al Señor Jesucristo enfrente de ellos y no lo vieron, pero ellos lo anunciaron. En el caso de Juan el Bautista, hermanos, él sí lo vio enfrente de él, pero no pudo recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque antes de que viniera el Espíritu Santo de la manera en que iba a venir, como fue anunciado ahí en Hechos 1:8, tenemos aquí que Juan el Bautista lo decapitaron, murió. Amén. Murió con gloria, hermanos. Murió con gloria porque fue una gloria que Dios le dio. ¿Qué cristiano, hermanos, no admira a Juan el Bautista? ¿Qué cristiano que quiere servir a Dios dice, yo quisiera tener ese fervor de la predicación de Juan el Bautista? Tanto fervor, tanto amor por la predicación de la palabra de Dios y del mensaje de arrepentimiento tenía Juan el Bautista, que el mismo Señor Jesucristo lo elogió y dijo, no ha habido profeta mayor que Juan el Bautista. Amén, amén. Entonces, imagínense todo lo que él recibió aquí en la tierra. Imagínense la recompensa que él tiene. Amén. Y tenemos aquí, hermanos, que él reconoció que necesitaba de darle la gloria al Señor Jesucristo. Aquí, ¿cómo aplica nuestra vida, hermanos? Nosotros, cuando hacemos algo para Dios,
o cuando nosotros hacemos algo respecto a nuestra familia, que también es un ministerio nuestra familia. Nosotros principalmente, si no fuimos llamados a un pastorado, pero somos pastores de nuestra familia. Amén. Nosotros no fuimos a lo mejor llamados a ser evangelistas, pero a quienes primero debemos evangelizar es a nuestros hijos. Amén. Entonces, hermanos, nosotros debemos reconocer, como lo hizo Juan el Bautista, que para que haya algo poderoso que suceda en nuestra vida y en la vida de nuestra familia, o en las cosas que nosotros hacemos para el Señor, es que debemos reconocer su gloria. No decir nosotros, hermanos, no jactarnos. Hay mucha jactancia en el corazón del hombre, hermanos. En nuestro corazón habita mucha jactancia. En la naturaleza pecaminosa de nuestra carne, hermanos, está alojada la jactancia. Naturalmente, ahí está. Quizás algunos la escondemos más que otros, pero ahí está, hermanos. Debemos luchar contra eso, hermanos. Contra la jactancia, porque aquel que se jacta le está quitando la gloria a Dios y se está glorificando a sí mismo. No podemos decir que nuestra familia es algo o nuestro matrimonio es algo por nosotros mismos, porque nosotros hemos sabido cómo hacer las cosas. Nunca, hermanos, que Dios nos guarde que estas palabras salgan de nuestra boca y que nosotros digamos que es por el Señor que nuestro matrimonio ha funcionado, que es por el Señor que nuestra relación con nuestros hijos ha funcionado y se ha glorificado el Señor en medio de nuestra familia. Y nosotros también, en el caso de nuestro servicio a Dios, que nunca digamos, si algo está pasando aquí es porque yo estoy aquí y porque yo llegué. No podemos nosotros decir así, porque en ese momento, hermanos, se va a bloquear la bendición, porque Amén. se trata de que nosotros glorifiquemos a Dios. Amén. A eso venimos a este mundo. Juan el Bautista por eso nació en esta tierra, hermanos, porque Juan el Bautista tenía la misión de glorificar a Dios y lo Amén, hizo. amén. Cada día de su vida Dios lo sostuvo por gracia. En el caso de nosotros también, hermanos, nosotros necesitamos reconocer la gloria de Dios, que todo lo que ocurre en nuestra vida poderoso, que es algo poderoso, es por el Señor, no por nosotros. Que nunca nos jactemos, hermanos. Y otra cosa que quiero comentar es que este reconocimiento es un reconocimiento del que no somos dignos. Si usted se fija, Juan el Bautista hace una pregunta y dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, Juan el Bautista sabía, hermanos, que él no era digno de ese hombre. Amén, Dice: amén. yo no soy digno ni siquiera de atarle su correa de su calzado, encorvado. No soy digno ni siquiera de eso. Si él me da permiso de hacer eso, es algo muy grande, pero no soy digno o sea, para que ellos entendieran, para que la gente entendiera quién era el que estaba ahí, el Señor Jesucristo. Amén, amén. Entonces, este reconocimiento, hermanos, es un reconocimiento del que nosotros no somos dignos. Dios no necesita que nosotros lo reconozcamos. Él es Dios y va a seguir siendo Dios. Lo reconozcamos o no lo reconozcamos. Lo reconozca el impío allá afuera o no lo reconozca, Dios va a seguir siendo Dios con toda su gloria. Gloria a Dios. Pero nosotros, hermanos, nosotros debemos entender que no somos dignos ni siquiera de darle la gloria a Dios. Porque a veces pensamos que Dios necesita que le demos gloria. Que Dios necesita que nosotros vengamos a la iglesia. Que Dios necesita que nosotros vayamos a orar. Que Dios necesita que nosotros abramos la palabra de Dios. No. Dios es un Dios eterno y hagamos lo que hagamos, Él no va a cambiar. Amén. Ni va a ser más Dios, ni nada. O sea, nosotros, hermanos, hacemos todas esas cosas porque nosotros necesitamos a Dios. Amén. Y debemos reconocer que no somos dignos ni siquiera de acercarnos, hermanos, a su presencia. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios que vino ese que estaba parado enfrente de Juan el Bautista, vino y murió en la cruz para hacernos dignos, Gloria a Dios. para que nosotros pudiéramos estar en su presencia, para que nosotros pudiéramos glorificar a Dios,
lo que Amén. está saliendo de nuestra boca en este momento. Gloria a Dios, que glorifiquemos a Dios, porque el Señor Jesucristo vino a derramar su sangre en la cruz para limpiarnos y para que pudiéramos ser dignos, no por nosotros mismos, Amén, amén. no por otra Amén. cosa, sino por el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Una cosa más, hermanos. Este reconocimiento, hermanos, sobrepasa todo entendimiento. Amén. Fíjese lo que dice ahí, Juan el Bautista, hermanos. Estoy seguro que Juan el Bautista era un hombre muy inteligente, un hombre que meditaba en la palabra de Dios, un hombre que meditaba en la ley del Señor, meditaba y estaba siempre en la presencia del Señor. Pero él, hermanos, había algo que no entendía. Dice, ¿y tú vienes a mí? Así son las cosas de Dios, hermanos. Amén. En las cosas de Dios hay cosas que no vamos a entender. Nosotros no nos vamos a explicar, hermanos. Nosotros no vamos a empezar a glorificar a Dios hasta que entendamos por qué debemos glorificar a Dios. Es bien sencillo. ¿Por qué debes glorificar a Dios? Para empezar, porque Él te hizo. Amén, amén. Tú no naciste solo aquí. Si naciste en esta tierra es por la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Porque en el vientre de tu madre Él puso ahí tu alma y tu espíritu para un propósito. Amén. Y gracias a eso estamos aquí, gracias a Dios. Dice el salmista, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Amén, amén. Vivamos como pensando que Él nos hizo y no nosotros, como si estuviéramos nosotros desligados de Dios. Entonces, no es necesario, hermanos, entender grandes cosas teológicas de la palabra de Dios para que nosotros empecemos a glorificar a Dios. Cualquiera puede glorificar a Dios. Amén. Hasta la persona más sencilla, hasta la persona que no tiene estudios, la persona incluso que no sabe hablar, puede glorificar a Dios. Gloria a Dios. Como los niños, ¿verdad? Ahorita se mencionaba esto. Los niños están empezando en su vida y glorifican a Dios. Amén. Tienen fe, reciben el reino como niños que son. Entonces, no necesitan entender grandes cosas para glorificar a Dios con su vida. Nosotros, hermanos, estamos tan viciados de las cosas de este mundo y estamos tan viciados de nuestra propia inteligencia que a veces nosotros decimos, ¿y por qué tengo que orar? Dios ya lo sabe. ¿Por qué tengo que decirle si Él ya lo conoce? Hermanos, no nos atrevamos a decir esta clase de cosas, hermanos. Porque si nosotros oramos al Señor, aunque Él ya lo sabe, es para que Él se glorifique. Amén, amén. Amén. Para reconocer que Él hizo esas cosas. Amén. Porque si nosotros dejamos que la vida siga su rumbo y decimos, pues si Dios ya lo sabe, algo debe hacer. Entonces nosotros no estamos reconociendo a Dios. Pero cuando nosotros oramos al Señor, cuando nosotros pedimos en oración al Señor, nosotros estamos reconociendo que Él es el que lo hace. Amén. Y Él es el que se glorifica. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Y entonces este reconocimiento, hermanos, sobrepasa todo entendimiento. Y una última cosa, hermanos. Una última cosa en la que quisiera meditar en este texto. Este reconocimiento es un reconocimiento bienaventurado. Es algo, hermanos, que nos causa mucha felicidad cuando nosotros reconocemos a Dios en nuestra vida. No es algo que nos cause tristeza, porque aunque a veces nosotros somos afligidos por las situaciones en este mundo, o a veces somos afligidos por causa del Evangelio, aún así el hecho de que podamos glorificar a Dios con nuestra boca, aún así resulta bienaventurado, hermano. Gloria a Dios. Fíjense, dice Juan el Bautista, nuevamente las mismas palabras: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Ahorita veíamos que él no entendía por qué estaban pasando estas cosas. Tú vienes a mí. Pero él también, hermanos, podía palpar
que quien estaba enfrente de él era el que tanto estaban esperando, aunque en una ocasión más adelante, cuando Juan estaba en la cárcel, mandó a 2 de sus discípulos a preguntar si él era el que había de venir o si habían de esperar a alguien más. Aleluya. Y el Señor Jesucristo dice, mira, vele a decir a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan. Amén, amén. Todas estas obras estaban profetizadas y se estaban cumpliendo en el Señor Jesucristo. Aún cuando Juan el Bautista, en un momento más adelante de su vida, vamos a decirlo así, quiso confirmar desde el lugar en donde estaba en la cárcel, él quiso saber si era él realmente. Pero cuando él estaba enfrente de él, hermanos, enfrente del Señor Jesucristo, él podía palpar claramente que quien estaba ahí era su creador. Y dice él, ¿y tú vienes a mí? Podemos verla con otro tono esa pregunta. ¿Tú vienes a mí? Ahorita lo veíamos como que él no lo entendía. Ahora lo vemos como que él está sorprendido. O sea, es algo maravilloso que tú vengas. Porque no soy digno de que tú vengas, pero tú vienes a mí. Amén. No es algo, hermanos, en lo que nosotros podamos ser felices, hermanos. Donde podemos encontrar la verdadera felicidad, la bienaventuranza, el decir, yo no soy digno ni siquiera que Dios se acuerde de mí, pero Él viene aquí. Y Él viene a mí. Y Él vino y me buscó cuando yo estaba perdido. Gloria a Dios. Cuando estaba en el mundo. Vino y me buscó y me salvó. Gloria a Dios. Él viene a mí y eso me hace muy feliz. Ya lo demás, hermanos, es lo de menos. Si nosotros estamos sufriendo alguna aflicción por alguna causa, dice el apóstol Pablo que en nosotros se va produciendo un cada vez más excelente peso de gloria. Con todo lo que nos ocurre, nos va pesando cada vez más la gloria de Dios en nosotros. O sea, las aflicciones, hermanos, son necesarias. Amén. Ahí están. ¿Cómo glorificarías a Dios si no es Él el que te saca de los apuros? Amén. Nosotros no podemos estarnos reconociendo a nosotros mismos diciendo, mi matrimonio va bien, mi relación con mis hijos va bien, estoy bien en el trabajo, tengo un buen testimonio. En el momento, hermanos, Dios tiene una larga paciencia y va a permitir que uno se esté jactando continuamente. Lo va a dejar. Pero va a llegar un momento, hermanos, en el que Él, para glorificarse en tu vida, te va a hacer ver que no es por ti que esas cosas están bien, Amén, amén. sino que es por Él nada más. Gloria a Dios. Entonces, ¿para qué esperar, hermanos, a que pasen esas cosas? Mejor glorifiquémosle y seamos felices, Amén. aún en las circunstancias difíciles en las que estamos viviendo, y reconozcamos su gloria. Y nosotros sorprendámonos, hermanos, con Amén. eso, con esa maravillosa frase que dijo Juan el Bautista: tú vienes a mí. El Señor Jesucristo viene a nosotros. Cuando nosotros servimos a Dios en algún ministerio, hermanos, lo más acertado que podemos hacer, hermanos, es dejar que Él obre y que Él se glorifique. No nosotros, no nuestro conocimiento, sino Él. Y si nosotros empezamos a pensar que es por nosotros, entonces ya estamos nosotros quitándole su gloria, como decíamos en un inicio, y se empieza a obstruir ahí la obra de Dios. Empecemos, hermanos, a reconocer a Dios, su gloria en nuestra vida. Necesitamos reconocerlo en todo lo que somos, y con esto concluimos. Necesitamos reconocerlo en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Amén, amén. Reconocer a Dios. Quizás tú puedas decir, esto no es tan difícil y yo lo puedo hacer. O sea, no hay necesidad, no es para tanto, no exageremos. ¿Para qué reconoces a Dios en esto? Si es algo tan sencillo. Bueno, si estuvieras tirado en una cama no podrías hacer eso.
Amén. pero lo puedes hacer. Gloria a Dios. Entonces reconoce la gloria del Señor Amén. en todo lo que somos, hermanos. ¿Qué es lo que eres? ¿O qué has llegado a hacer hasta la actualidad? ¿Te has esforzado? Dios lo ha visto. Dios ha visto tu esfuerzo. Dios ha visto tu esfuerzo como padre, como madre. Dios ha visto tu esfuerzo como trabajador. Dios ha visto tu esfuerzo en todo momento. Él lo ha visto. Pero ese esfuerzo, hermanos, no debe ser una pauta para comenzar a glorificarnos a nosotros, sino debe ser, al contrario, hermanos, debe ser, o una excusa, mejor dicho, para glorificarnos a nosotros. Debe dar pie a que nosotros reconozcamos a Dios por lo que somos y en lo que hacemos. Amén. Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Amén, Así amén. dice el apóstol Pablo, así dice su palabra. Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Si no, no tiene sentido, hermanos. Para nuestra gloria no tiene sentido. ¿Para qué? Esa gloria va a morir, se va a acabar. Nosotros vamos a morir un día y eso se va a acabar. Nadie se va a acordar. En cambio, hermanos, cuando hacemos para la gloria de Dios, eso perdura para memoria, para toda la eternidad. Amén, amén. Dios se va a acordar de cuando tú le glorificaste aquí en esta tierra durante toda la eternidad. Y te va a dar unas coronas que van a durar toda la eternidad. No se van a podrir nunca. Es una recompensa incorruptible. Amén. Esas coronas van a reflejar la gloria de Dios en tu vida eterna allá en el cielo. Gloria a Dios. Por lo que hayas hecho aquí en la tierra para glorificar a Dios. Así es. Y todo lo que hagas para tu gloria, aquí se queda. Se va a morir. Nadie se va a acordar en el cielo de eso, menos Dios. Entonces, todo lo que hagamos, hermanos, necesitamos, en todo lo que hagamos, reconocer la gloria de Dios. Amén. En nuestro ministerio, hermanos, reconocer su gloria y reconocer que su gloria es la corona de nuestro ministerio, de lo que hagamos nosotros para Dios en la tierra. Es lo que le da la belleza al ministerio, no lo que nosotros, no nuestras capacidades. Es lo que le da la belleza a tu familia, es lo que le da la belleza a la misión que Dios te mandó a hacer, es lo que le da belleza al llamamiento que has recibido de parte de Dios, su gloria nada más. Y nosotros, hermanos, como Juan el Bautista, debemos reconocer que necesitamos glorificar a Dios. Debemos nosotros, hermanos, saber que no somos ni siquiera dignos de glorificar a Dios, pero Dios nos permite hacerlo por la sangre del Señor Jesucristo que nos Gloria a limpia Dios. de toda maldad. Amén, amén. Y aunque ese reconocimiento, recapitulando, sobrepasa todo entendimiento, cuando Juan el Bautista preguntaba, ¿y tú vienes a mí? Aunque no comprendamos las cosas, hermanos, eso no nos limita para glorificar a Dios. Solo glorifícalo con todo tu corazón. Y con esto cerramos. Este reconocimiento, hermanos, es la felicidad de tu vida. Amén. Cuando tú reconoces la gloria de Dios, con eso eres el ser más feliz del universo. Amén. Los ángeles, hermanos, quisieran haber sido redimidos del pecado, quisieran haber sido salvados por el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo hubiera muerto por ellos, pero el Señor Jesucristo no murió por ellos, porque ellos no pecaron nunca. Los ángeles que alaban a Dios allá en el cielo, Amén. esas cosas las anhelan mirar ellos, pero nosotros sí podemos mirar en esas cosas. Por eso, hermanos, nosotros debemos reconocer su gloria, la gloria de su sacrificio en la cruz por nosotros. Esa es nuestra bienaventuranza, nuestra Gloria a dicha Dios. como hijos de Dios, hermanos. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Por haber hablado en esta noche, Señor. Porque es claro que tú hablaste, Señor. Porque ¿quién soy yo, Señor? Sin embargo, tú nos has dado el día de hoy tu palabra, Señor. Nos has alimentado a todos. Nos has dado el pan, Señor. Cuando extendimos nuestra mano, Señor,
pidiéndote pan, Señor, como los niños cuando tienen hambre. Y tú nos extendiste tu mano, Señor, para alimentarnos. Gracias, bendito Señor. Oramos, Señor, para que esta palabra, Señor, penetre en nuestro corazón, en nuestra alma, como la espada de dos filos que es tu palabra, Señor. Y que podamos cada día, Señor, acordarnos de que la gloria es solo para ti, bendito Señor. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.